Y luego el torneo que importa es la liguilla. Podemos tomar dos decisiones que sí se pueden hacer, muy rápidas. Una, bajar un extranjero o dos extranjeros si se puede. Y la siguiente, poner especificaciones. Extranjero que venga al fútbol mexicano tiene que cumplir con estos estándares. No sé si ser seleccionado nacional o haber sido, o cumplir con ciertos partidos para mejorar la calidad de los que vienen. ¿Qué me quieres decir? La vuelta de formación en la Fórmula 1 es la temporada regular de la Liga Mexicana. No, Más o menos. Es un ejemplo muy malo ese. Sí, es un sí, ejemplo va por ahí. terrible. Es como la quali, es como la quali. Es la quali. Es que ¿por qué no podemos reconocer que el torneo regular, entendiendo que hubo repechaje, play-in, y que de repente se hacen malas cosas en la organización, en la planeación? De acuerdo. Pero el torneo... A mí me encanta. A mí me encanta el fútbol mexicano, por supuesto que me pero encanta. no estás diciendo que es como una pero digo, pretemporada. no, yo no dije, Lo él dijiste dijo tú. pretemporadota. Yo te digo que la fase regular, las 17 jornadas, son como un torneo clasificatorio para el torneo que importa, que es la liguilla. Explico, él dijo Son dos torneos. Pero en las mejores ligas del mundo pasa. En la NBA, Sí, en también. la NFL. También. ¿no? También. Pero lo que importa es salir campeón. Pero es diferente lo que campeón. están diciendo. Él dijo Él sí le faltó el respeto. Y él dijo pretemporadota. Y yo dije torneo de clasificación. Bajo el ejemplo de la Fórmula 1 es la quali. Te acomodas y cómo vamos a alargar el domingo es la liguilla. Lo importante es cómo arrancas No, ya para... quiero decir algo más. Aparte de buen fútbol, la liguilla se juega aún mejor fútbol. en la liguilla. Totalmente. Porque hay que ganar en la liguilla. Se juega a ganar, hay estrategia, hay más cosas importantes. Entonces tenemos dos torneos sumamente competitivos. El de ahora es mucho mejor. He visto los equipos y han mejorado mucho. Nada más te digo, el Atlante de mi compañero por allá es un buen equipo. Ya le ganó a Cruz Azul. No, Es realmente decir, anda bien. El que andaba mal era de plano Juárez con Caixinha, esa es la realidad. Y ahora vino y ganó acá, pero yo coincido Juárez contigo. tiene buen equipo. Yo coincido contigo. La liga, Yo lo único que digo es, van 3 partidos, me parece que yo estoy escuchando, me parece conclusiones demasiado tajantes para 3 fechas de campeonato. No y echemos de campanas al vuelo. Y vamos a llevarla tranquila. Una golondrina no Vamos se a verá. entender que puede haber equipos que sobrelleven el torneo regular y que luego en fase final cambien, aprieten, sea otra cosa. estás mal que al Guadalajara no lo pones ni siquiera en los primeros 6 del Ni lo, bueno, espérate, ni lo menciona. Ni lo mencionas. No, entonces, es que no hemos mencionado a ninguno en particular. ¿Por qué hablaríamos de ¿Guadalajara puede ser protagonista de este torneo? Sí puede ser. No. Pero no está haciendo ahora mismo. Ricardo, Empató que te contra el conteste. Puebla y Ricardo, perdió contra Está Toluca. en la Que misma, conteste. pero sí puede ser, no lo Sí veo puede siendo. ser, no está siendo. Mi respuesta rápida es, yo no veo a Chivas campeón. Si es lo que quieres escuchar, no veo a Chivas campeón. Hoy, en otro No lo programa, veo. no lo ves ni campeón, ni subcampeón, ni 3, 4, 5, No 6, dije eso. séptimo no lugar dije de la eso. liga. Dije que a mí me parece que es muy injusto que haya gente como ustedes que crean que Chivas tiene que ser campeón de este torneo. No. Me parece que, y no por minimizar a Chivas, sino porque creo que es demasiado pedirle a un equipo hoy como Guadalajara, pedirle el título. Pídanselo a Cruz Azul, a América, a Toluca, a esos Pero- sí exigen pero ese sí, título. pero- Pero no a Chivas hoy, no creo que sea correcto. Yo sí veo en Chivas ya final o fracaso. O sea, si son grandes, son grandes. Hay que exigir. Sí son. Bueno. Y entonces, el primer yo creo que torneo no. de Milito, cuartos de final. El segundo torneo de Milito, semifinales. Este que es el tercero, para mí es Y final o fracaso. Base de la selección nacional. Si al Le equipo, reforzaron al equipo. base de la además. selección nacional, no le exiges que sea campeón, pues ya, el equipo es candidato al título. Le Sigo reforzaron al creyendo equipo. que hay mejores equipos Candidato. y mejores planteles. Sí, Toluca y Por Cruz tanto, Azul. tendrían que estar esos primeros en la carrera hacia el título. En la exigencia, pues encuentro a 3 o 4 antes que Chivas, es lo único que digo. O a 5 o 6, porque hoy... No, eso ya los estás agregando tú. Pero además es tu opinión. Sí. Además, pero bueno, esa ponle Y que aparte, ya- nunca te ha gustado además. No importa. Estamos siendo claramente superiores a los rivales. Yo estoy muy contento con el rendimiento del equipo, tanto colectivamente como individualmente. Es verdad que hemos tenido muchas oportunidades y hemos marcado pocos goles. Y el fútbol también se trata de no solamente de jugar bien y superar a los rivales, sino de esa superioridad reflejarla en el resultado y no hemos tenido la efectividad necesaria para poder marcar goles, pero a mí me preocupa mucho más que juguemos como estamos jugando. Es mucho más fácil recuperar la efectividad y que lleguen nuevamente los goles a recuperar el nivel de un equipo si entra en un bajón futbolístico. Si uno toma el balance entre presiones en el campo rival y pelotas recuperadas que terminaron en gol o situaciones de gol,
versus presiones en campo rival y que el rival no haya superado esa presión y que no haya corrido y no haya hecho goles, claramente el saldo es favorable, muy favorable. Y nos sentimos cómodos jugando de esa manera. Y de esa forma somos el equipo que más situaciones de gol generamos en la Liga de México, por ejemplo. Entonces, ¿por qué vamos a modificar algo que nos da buenos resultados? Siempre hay cosas para mejorar, pero vamos bien. A mí el equipo me representa. No tengo duda de que con ellos van a salir las cosas muy bien. Después sabemos que el partido de mañana es un partido por el formato de este campeonato, que tenemos la obligación de ganar. Y está bien que así sea, y iremos con esa mentalidad. Si no lo conseguimos, bueno, con la conciencia tranquila de haberlo intentado, de haberlo dado todo. Entendemos que esto es deporte, ¿no? También, al final, todos queremos ganar, pero ganar es muy difícil. O ganar campeonato es mucho más. Entonces, con calma. Lo único que me interesa es que juguemos al máximo, que no nos guardemos nada. Bueno, son palabras del técnico Gabriel Milito reconociendo que no, otra vez ya lo había dicho desde hace unos días, y no le preocupa la falta de contundencia porque cree que a partir del volumen de juego, la generación del mismo, pues el gol va a llegar tarde que temprano, pero reconoce que es una faceta, un aspecto importantísimo que no han alcanzado en este arranque de torneo, ni en Liga, ni tampoco en su primer partido en Ixco. Y yo le aplaudo la postura a Gabriel Milito, de verdad, y por eso siempre he dicho que me parece el técnico idóneo para el Guadalajara, porque él yo creo que era el primero en saber que en algún momento la Hormiga González iba a pasar por un momento así, por una falta de gol, por una falta de confianza, por críticas, y públicamente lo ha respaldado con sus decisiones, porque no es que yo salga a la conferencia a decir confío en él y lo dejo en la banca, no, le está dando la oportunidad, sabe que los goleadores tienen estas rachas, y yo también confío en que en algún momento tanto Armando como los delanteros de Chivas van a recuperar ese poder goleador. Entonces, espectacular lo de Gabriel Milito, cómo ha manejado esta falta de gol en el Guadalajara. Ahora lo que falta también es que de alguna manera pues regresen ya las anotaciones. Falta gestionar un poco a Armando González, ¿no? Yo sí lo siento ansioso y un tanto desesperado, y creo que está queriendo hacer más de lo que tiene que hacer, porque en realidad juega bien, se le ve mucho sacrificio, pero se le ve mucho fuera del área. Guadalajara es un equipo que tiene llegada, que tiene variantes, que va por derecha, que va por izquierda, que llega a fondo, pero en el momento que necesitan que la Hormiga esté como centro delantero, normalmente ya no alcanza a lo mejor a llegar porque salió a recuperar la pelota, porque bajó demasiado. Tiene muchísima movilidad. Creo que simple y sencillamente es gestionar ese tema con Armando. Una cosa, como dice el Tuca, es hacer más, y otra, de más. Sí. En este momento está dando la impresión que quiere hacer de más. Ahora, cuando Milito habla de que va a haber cambios, yo no sé si lo vaya a tocar a él. Es decir, no puede descansar. No, pero uno piensa que al final de cuentas le tendría que seguir dando el respaldo, como se lo ha dado hasta ahora. Pero termino. Yo insisto, a lo mejor más allá de que ¿por qué no la nada más falta meterla? Es ¿por qué no la estamos metiendo? Incluyo a los tres delanteros. O sea, no nada más Armando, a los tres. A lo mejor tiene que trabajar de manera individual, porque cada uno quizás tiene en este momento, no quiero decir deficiencias, pero sí algunas limitaciones. Quizás lo de Armando va por el tema mental, quizás lo de Sepúlveda o lo de Marín pueda ir por un tema físico, una baja de juego, ritmo futbolístico. Entonces sí tiene que trabajar con ellos de manera individual para que entonces después en la cancha, al momento que meta cualquiera de los tres, le termine por responder. Ahora yo les pregunto, ¿qué es mejor? ¿Seguir manteniendo a la Hormiga y mostrarle esa confianza públicamente, o darle un partido en la banca y despresurizarle un poco? ¿Qué prefieren? Yo iba a decir eso, César. Yo creo, porque coincido con la descripción que bien hacía Michel, quizá está muy ansioso y lo lleva a sobrerevolucionarse. Calma. El gol va a llegar, va a caer. Guadalajara está generando. Tampoco podemos hablar que ha fallado, que ha abanicado, que le pegó mal. El partido de Puebla fue muy evidente en ese sentido, ¿no? O sea, veías a la Hormiga corriendo, sobre todo en la salida de Puebla, presionando por todos lados. Sí, pero lo que te quiero decir es, no ha tenido tampoco así, a lo que dice una muy clara, ¿no? Claro, o sea, no ha fallado oportunidades claras, ni él, ni Marín, ni que digas, ¿cómo abanicó? ¿Cómo le regaló la pelota? O sea, creo que el problema de Guadalajara en el gol viene un
pasito antes del último pase a la red, ¿no? O sea, no están siendo tan claros. No están siendo tan claros para dársela al delantero, porque lo que pasaba con Hormiga, y por eso fue campeón de goleo, porque cuántas veces la Hormiga se desmarcaba, llegaba y ¡pim!, nada más la chocaba. Otra sí con más elaborados remates. Pero creo que el problema de Guadalajara no está en el último paso, está un chirris atrás, ¿no? Ya está muy bien apretando en el último tercio, pero como que ahí les gana el ansia y ya no son tan claros al momento de asistir. Creo que ahí es el problema del gol de Guadalajara. Yo, por ejemplo, y hablando de Armando González, hay jugadas puntuales que quizás, puedo compartir que, no es que le metieron un pase y quedó completamente solo frente al portero y los defensas habían 10 defensas 10 metros tras de él. Pero, por ejemplo, aquel rechace contra Puebla, si no mal recuerdo, creo que fue, pega en el poste, el portero, se avienta él de palomita, esa es para meterla. Sí, que fue una muy buena tajada. Pero es para meterla. Que sí, bueno, un delantero tiene que meter después eso. hay otra, no sé si fue en el último partido, donde él recibe la pelota y cuando vienen dos a la marca para cerrarlo, dispara ante la salida del portero y pasa sobre el poste izquierdo. Cuando parecía que era más franca para poderla meter. Y hay otra que aunque se marcó fuera de lugar, pero yo digo, si ese balón entra y la revisan, creo que la terminan dando por buena. Cuando él recibe justamente, ¿no? En un pase no sé si del Piojo Alvarado, entonces trata de acomodarse y pierde un tiempo, viene el defensa, la cierra, se marca posición adelantada, que yo tengo mi duda, si él la mete, estoy seguro que ese es gol válido al final. Entonces, él pierde un tiempo, a lo mejor era pegarle como venía, y eso se habla un poco de confianza. Sí, el timing, ¿no? Sí, saber llegar a tiempo. Yo creo que vamos a la dinámica. Situaciones, rapidísimo, que es en cuanto caiga el primero para la Hormiga, de ahí se desatan los demás. Estoy de acuerdo. Es eso. Y si Gabriel Milito realmente tiene una puerta abierta en River Plate, pero Chivas está decidido a no dejarlo escapar, aquí está el verdadero problema. Mientras los rumores sobre el interés del gigante argentino siguen creciendo, la directiva del Guadalajara mantiene su respaldo al técnico, incluso con la falta de victorias. Milito, por su parte, asegura estar feliz en Chivas y cada vez más identificado con el club. Pero una cosa es decirlo, y otra muy distinta es saber qué pasaría si River vuelve a llamar con una propuesta sobre la mesa. ¿Se queda el técnico o estamos ante una novela que apenas comienza? Porque en Chivas, este tema ya está que arde. ¿De verdad Gabriel Milito está tranquilo en Chivas mientras afuera ya empiezan a pedir su cabeza? Porque aquí está el punto que puede cambiar completamente la novela. La directiva del Guadalajara, por ahora, no está preparando ninguna salida del técnico argentino. Y sí, existen rumores alrededor de su futuro y el interés que ha generado en Argentina, incluido el ruido con River Plate, pero dentro del club la postura sigue siendo de respaldo. El problema es que Chivas no está ganando. Y para un equipo como el Guadalajara, eso pesa muchísimo. Puedes jugar bien, dominar ciertos momentos, generar ocasiones, tener una idea clara, pero si la pelota no entra, llega un momento en que la paciencia de la afición empieza a agotarse. Según lo reportado, la directiva considera que el equipo no ha sufrido una caída dramática en su funcionamiento. El cuestionamiento principal está en otro lugar. ¿Por qué un Chivas que muestra buenas cosas no consigue transformar ese fútbol en resultados? Y aquí aparece algo importante. No se habla de una llamada de atención formal ni de una ruptura con Milito. Al contrario, existe apoyo al proyecto. Pero apoyo no significa carta blanca. Dentro del club hay preguntas, conversaciones y una comunicación directa con el cuerpo técnico. Es decir, no están diciendo todo está perfecto. Están diciendo, queremos entender por qué esto no está funcionando. Y eso, Chiva hermanos, es completamente diferente. Porque una cosa sería que el equipo estuviera perdido, sin idea, sin intensidad y sin argumentos. Ahí sí tendríamos una crisis futbolística evidente. Pero el escenario actual es mucho más incómodo. Chivas compite, genera, tiene momentos interesantes, y después falla donde más duele, en el área rival. Ahí está el verdadero problema. Además, comenzaron a circular versiones de que el Guadalajara ya estaría buscando alternativas para sustituir a Milito, incluso mencionando a Robert Dante Siboldi como supuesto plan B. Pero esa versión ha sido cuestionada y, hasta ahora, no existe una confirmación sólida de que la directiva esté preparando ese movimiento. Y mientras tanto, Milito también habló. El argentino aseguró que está muy feliz en Chivas y que con el paso del tiempo se siente todavía más identificado con el club y con sus jugadores.
Ahora bien, aquí viene la parte que hace ruido. Que Milito diga que está feliz no significa que el interés de otros clubes haya desaparecido. Si River Plate vuelve a tocar la puerta, si aparece una propuesta importante y si el proyecto deportivo cambia de escenario, entonces la historia podría ser completamente diferente. Por eso Chivas necesita resultados, no solamente buenas sensaciones. Porque al final del día, el fútbol mexicano no perdona. Puedes explicar el funcionamiento durante una conferencia, puedes hablar de estadísticas, puedes defender el proyecto, pero el marcador manda. Y ahora Milito tiene una oportunidad enorme para responder en la cancha. FC Dallas aparece en el camino y Chivas necesita ganar. No empatar, no competir dignamente, no dejar una buena imagen, ganar. Porque si la victoria llega, la conversación cambia. Pero si los malos resultados continúan, esas preguntas que hoy existen dentro de la directiva podrían empezar a ser mucho más incómodas. Y mientras todos están mirando el futuro de Milito, hay otro jugador que está empezando a levantar una exigencia completamente distinta entre los aficionados, y su aparición contra LAFC podría haber cambiado la pelea por un puesto en el 11 titular. ¿Puede una sola jugada cambiar por completo la percepción de un jugador en Chivas? Porque eso es exactamente lo que está pasando con Luis Gabriel Rey. El mediocampista prácticamente no tuvo tiempo para demostrar nada contra LAFC, entró en los últimos minutos y parecía destinado a ser simplemente una pieza más dentro del partido. Pero en cuestión de segundos hizo algo que encendió a la afición. Después del empate ante Los Ángeles FC y la posterior derrota en penales, varios jugadores quedaron bajo la lupa. Fernando González volvió a recibir críticas de una parte de la afición, y nuevamente apareció la discusión sobre quién debería ocupar esa zona del campo. Y entonces apareció Luis Rey. El jugador regresó a Guadalajara después de su préstamo con Puebla, donde tuvo experiencia jugando como mediocampista. Y ese detalle es importante, porque durante buena parte de su etapa con Chivas había sido utilizado principalmente como defensor. Ahora tiene una característica que puede resultar muy interesante para Gabriel Milito. Conoce la posición y puede aportar intensidad en el medio campo. Contra LAFC solamente entró alrededor del minuto 89. 5 minutos. Eso fue prácticamente todo. Pero en ese pequeño periodo protagonizó una acción defensiva que hizo levantarse a los aficionados. Un atacante del equipo estadounidense consiguió avanzar y parecía tener espacio para generar peligro. Luis Rey reaccionó inmediatamente. Corrió detrás de él durante una buena parte del campo y consiguió recuperar la pelota de manera limpia, sin barrerse de forma desesperada y sin cometer una falta innecesaria. Fue una recuperación de esas que quizá no aparecen como gol, asistencia o estadística espectacular, pero que muestran algo fundamental: intensidad. Y Gabriel Milito también reaccionó. Desde la zona técnica se pudo escuchar al entrenador animando al futbolista. Vamos, Luis, vamos. Puede parecer un detalle pequeño, pero demuestra que el técnico estaba atento a lo que estaba haciendo el jugador. Ahora viene la discusión interesante. ¿Significa esa jugada que Luis Gabriel Rey ya debe ser titular? No necesariamente. Sería exagerado sacar una conclusión definitiva después de apenas 5 minutos. Pero sí significa que el futbolista está mandando un mensaje. Está diciendo, si me das minutos, puedo competir. Y Chivas necesita precisamente eso. Necesita jugadores que aprovechen cada oportunidad, porque cuando el equipo atraviesa una etapa donde los resultados no aparecen, las rotaciones pueden convertirse en una verdadera competencia interna. Además, Gabriel Milito ya adelantó que realizará modificaciones debido al poco tiempo de recuperación entre partidos. Y ahí Luis Rey aparece como una opción real para comenzar contra FC Dallas. Ahora bien, si entra como titular, tendrá que demostrar mucho más que una recuperación. Tendrá que sostener el ritmo, ayudar en la salida, cubrir espacios, presionar y tomar buenas decisiones con la pelota. Ahí es donde realmente se verá si está listo para convertirse en una alternativa importante. Porque una cosa es jugar 5 minutos contra un rival cansado y otra muy diferente es comenzar un partido desde el primer minuto. Pero la oportunidad está ahí. Y quizás eso sea justamente lo que necesita Chivas: competencia. Que ningún jugador tenga asegurado su lugar simplemente por jerarquía o costumbre. Que cada entrenamiento y cada partido obliguen al futbolista a demostrar por qué merece estar dentro. La afición ya empezó a pedir más minutos para Luis Rey. Ahora la pelota está en manos de Milito. ¿Será una simple rotación por cansancio o estaremos viendo el nacimiento de una nueva alternativa para el mediocampo del Guadalajara? Porque mientras Luis Rey empieza a levantar la mano,
Hay otro problema que puede complicar todavía más los planes de Milito. Una ausencia defensiva que podría extenderse más de lo esperado. ¿Puede Chivas darse el lujo de perder a José Castillo justo cuando más necesita estabilidad? Porque el Guadalajara no solamente está obligado a ganar contra FC Dallas, ahora también tendrá que hacerlo con una pieza defensiva importante fuera de combate. Gabriel Milito confirmó que José Castillo no estará disponible para el partido debido a la lesión muscular que sufrió durante el encuentro contra LAFC. Y aunque en principio podría parecer una ausencia puntual, el propio entrenador dejó abierta la posibilidad de que el defensor tampoco pueda participar contra Seattle Sounders. Eso cambia las cosas, porque Chivas está entrando en una etapa donde cada partido tiene un peso enorme. El equipo viene acumulando resultados que no terminan de convencer y ahora enfrenta una competencia en la que prácticamente necesita sumar una victoria para mantener vivas sus posibilidades de avanzar. Y cuando estás obligado a ganar, perder una pieza defensiva siempre genera preocupación. Castillo había encontrado participación importante dentro de la estructura de Milito, y su ausencia obliga al entrenador argentino a mover piezas. Aquí es donde aparece una de las grandes preguntas. ¿Quién puede ocupar su lugar sin modificar demasiado el funcionamiento del equipo? Porque no se trata simplemente de poner a otro jugador en la misma posición. Un cambio defensivo puede alterar la salida desde atrás, la coordinación con los laterales, la presión y hasta la forma en que el mediocampo tiene que cubrir los espacios. Y Chivas no puede darse el lujo de regalar metros. FC Dallas llega con un ataque que el propio Milito considera peligroso. El técnico argentino incluso ha advertido sobre la potencia ofensiva del conjunto texano. Entonces, perder concentración en defensa podría convertirse en un problema enorme. Aquí es donde el Guadalajara necesita inteligencia. No sirve de nada salir desesperado a buscar el gol desde el primer minuto y terminar dejando espacios atrás. Chivas necesita ganar, sí, pero también necesita entender cuándo acelerar y cuándo controlar el partido. Y la ausencia de Castillo puede obligar a Milito a ajustar precisamente eso. Además, este escenario llega en medio de una posible rotación. El calendario es apretado y el técnico ya sabe que no puede exigir físicamente a los mismos jugadores durante todos los partidos. Por eso habrá oportunidades para futbolistas que normalmente no aparecen en el once inicial. Pero también existe un riesgo. Cuando haces demasiadas modificaciones al mismo tiempo, puedes perder automatismos. Un central cambia, el mediocampo cambia, aparecen nuevos compañeros y las distancias entre líneas pueden verse afectadas. Y eso contra un equipo con velocidad arriba puede ser fatal. Por eso el partido contra Dallas no solamente será una prueba para los delanteros que tienen que marcar. También será una prueba para la capacidad de Chivas de mantenerse ordenado cuando las cosas se compliquen. Y aquí aparece otro nombre que está bajo enorme presión, Armando González. El delantero acumula 10 partidos sin marcar y necesita desesperadamente reencontrarse con el gol. Si Chivas consigue generar ocasiones, tendrá que aprovecharlas. Porque cuando un equipo está obligado a ganar, cada oportunidad desperdiciada pesa el doble. Imagínate el escenario. Chivas domina, llega al área, pero vuelve a fallar. Mientras tanto, Dallas encuentra una oportunidad y la manda al fondo. En ese momento todas las buenas sensaciones desaparecen. Por eso este partido puede ser mucho más importante de lo que parece. Milito tendrá que encontrar el equilibrio entre rotar, proteger físicamente a sus jugadores y, al mismo tiempo, presentar un equipo capaz de competir por una victoria. José Castillo estará mirando desde fuera, esperando recuperarse lo antes posible. Pero mientras él se recupera, alguien tendrá que responder dentro de la cancha. Y si esa defensa logra resistir, la responsabilidad pasará directamente al ataque. Porque hay un delantero que lleva 10 partidos buscando desesperadamente ese gol que puede cambiarlo todo. Y contra Dallas tendrá una nueva oportunidad para romper una sequía que ya empieza a convertirse en una de las grandes conversaciones alrededor de Chivas. Y si el próximo partido de Chivas no solamente puede definir su futuro en la Leagues Cup, sino también convertirse en el escenario perfecto para que Armando González termine de una vez por todas con su pesadilla, porque el delantero llega a este encuentro con 10 partidos consecutivos sin marcar, y cuando un atacante del Guadalajara entra en una racha así, la presión se vuelve brutal. No importa si corre, si pelea cada pelota o si participa en la construcción. El delantero vive del gol. Y cuando el gol desaparece, cada oportunidad fallada pesa como una tonelada. Armando González sabe perfectamente lo que está pasando. La afición también lo sabe. Y Gabriel Milito necesita que su delantero vuelva a encontrar confianza.
porque Chivas no puede depender eternamente de que otros jugadores aparezcan para resolver los partidos. El problema no es solamente la sequía. El verdadero peligro es que el delantero empiece a jugar con ansiedad. Cuando un atacante lleva tantos partidos sin marcar, muchas veces comienza a tomar decisiones precipitadas. Entra al área pensando demasiado en el gol, fuerza remates, intenta resolver una jugada individual cuando quizá tenía una mejor opción de pase y, cuando falla otra ocasión, la presión aumenta todavía más. Es un círculo complicado. Por eso el partido contra FC Dallas puede ser una oportunidad enorme. Un escenario internacional, un rival diferente y un partido donde Chivas necesita ganar. Si Armando consigue marcar temprano, podríamos estar hablando de un cambio psicológico gigantesco. Porque a veces un delantero no necesita 10 goles para recuperar la confianza. Necesita uno. Un solo balón dentro del área. Una definición limpia. Un remate que termine en la red. Y de repente todo cambia. Pero tampoco podemos poner toda la responsabilidad sobre sus hombros. Si Chivas quiere que Armando vuelva a marcar, el equipo tiene que ayudarlo. Los extremos tienen que generar ventajas. Los mediocampistas tienen que encontrarlo dentro del área. Los laterales deben darle profundidad al equipo. Y, sobre todo, Chivas necesita atacar con mayor claridad. No sirve tener posesión simplemente por tenerla. Hay que convertir esa posesión en ocasiones reales. Y aquí entra directamente la responsabilidad de Milito. El entrenador argentino ha mostrado que confía en su delantero, pero también tiene que encontrar la manera de ponerlo en situaciones donde pueda explotar sus mejores características. Porque si Armando recibe balones lejos del área, rodeado de defensores y obligado a inventar una jugada individual cada vez, será mucho más difícil romper la sequía. Pero si Chivas logra llevarlo constantemente a zonas de definición, entonces la historia puede cambiar. Ahora bien, también hay una presión adicional. El Guadalajara necesita ganar. Un empate podría dejar al equipo en una situación muy complicada dentro de la competición. Y cuando el resultado es tan importante, el delantero tiene que aprender a convivir con esa presión. Ahí se separan los buenos delanteros de los grandes delanteros. No cuando todo está perfecto. Cuando el equipo necesita un gol y todo el estadio está esperando que seas tú quien aparezca. Armando tiene esa oportunidad. Y si consigue marcar contra Dallas, no solamente podría ayudar a Chivas a conseguir 3 puntos fundamentales. También podría recuperar una confianza que lleva semanas buscando. Pero mientras todos están pendientes de si Armando finalmente rompe su sequía, hay otro jugador mexicano que está haciendo exactamente lo contrario. Está viviendo un momento espectacular con la selección sub-20 y acaba de convertirse nuevamente en héroe. Y lo más interesante es que su historia podría tener consecuencias enormes para el futuro de Chivas. ¿Y si Chivas tiene en Hugo Camberos a uno de los grandes protagonistas de la nueva generación del fútbol mexicano? Porque mientras el primer equipo pelea por encontrar regularidad y resultados, uno de los jóvenes formados en Guadalajara está haciendo ruido con la selección mexicana sub-20 y acaba de aparecer nuevamente cuando más se necesitaba. Camberos fue titular ante Canadá y terminó siendo el héroe del partido. México necesitaba el gol para conseguir la victoria y asegurar su clasificación, y el atacante del Chivas asumió la responsabilidad desde el punto penal. Gol. Y con esa anotación llegó a 5 tantos en el torneo clasificatorio sub-20, convirtiéndose en uno de los nombres más importantes del equipo mexicano. Pero el significado va mucho más allá de una estadística. Camberos está demostrando personalidad. No es sencillo tomar un penal cuando un partido está llegando a su momento decisivo, especialmente cuando tienes la responsabilidad de representar a México y sabes que toda la afición está esperando ese balón. El jugador del Guadalajara no se escondió. Tomó la pelota y la mandó al fondo. Además, su gol tuvo una consecuencia enorme. México consiguió la clasificación a los Juegos Olímpicos de 2028. Es decir, un futbolista formado en las fuerzas básicas de Chivas acaba de participar directamente en un momento importante para la selección mexicana. Y aquí es donde la afición rojiblanca puede ilusionarse. Porque Chivas necesita producir talento. El Guadalajara tiene una identidad histórica basada en futbolistas mexicanos, y cuando aparece una generación capaz de competir a este nivel, la obligación del club es observar cuidadosamente lo que está sucediendo. Camberos no está simplemente acumulando minutos con una selección juvenil. Está tomando responsabilidades, marcando goles y apareciendo en partidos importantes. Y eso inevitablemente genera una pregunta. ¿Cuánto tiempo falta para que vuelva a tener un papel todavía más importante con el primer equipo? Claro,
Tampoco hay que correr demasiado. Un buen torneo sub-20 no significa automáticamente que un jugador esté preparado para cargar con la responsabilidad de Chivas. El salto al primer equipo es enorme. La presión, la exigencia táctica y la competencia son completamente diferentes. Pero las señales son positivas. Y no fue solamente Camberos. Santiago Sandoval también protagonizó una actuación importante contra Canadá. El futbolista tuvo que jugar utilizando protección después de sufrir una fractura en un dedo de la mano derecha, pero eso no evitó que estuviera presente en un partido fundamental. Ese tipo de actitud también habla de la mentalidad de una generación que quiere demostrar que está lista. Mientras tanto, en Guadalajara tienen que tomar nota, porque cuando el primer equipo atraviesa momentos donde falta contundencia, aparecen lesiones y algunos jugadores están bajo presión, el talento joven puede convertirse en una alternativa. No para salvar al equipo mágicamente, sino para competir. Y esa es la palabra clave, competir. Camberos está compitiendo por un lugar en el futuro del Chivas. Sandoval también. Y si continúan creciendo de esta manera, Milito y la directiva tendrán que decidir cuándo es el momento correcto para darles más protagonismo. Pero hay algo que queda claro. Mientras algunos jugadores del primer equipo están luchando por recuperar confianza, la cantera está mandando señales cada vez más fuertes. Ahora la gran pregunta es si ese talento llegará a tiempo para convertirse en una solución real para el Guadalajara, o si Chivas tendrá que esperar todavía más para ver a esta nueva generación conquistar el primer equipo.